Y todavía no se está... Ah, ya están llegando las personas. Súper. Estamos en vivo. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Lourdes Velasco y soy parte del equipo de FERLAC Jalisco, trabajando desde el componente de emprendimiento. Muchas gracias por acompañarnos a esta charla sobre inteligencia artificial. Les comparto que al finalizar la sesión tendremos unos minutos para preguntas y respuestas. Les pedimos de favor las escriban en la parte de Q&A y en la sección de comentarios de la transmisión en vivo de Facebook. Y bueno, pues antes de iniciar queremos mostrarles un video sobre la iniciativa FERLAC Jalisco. FERLAC Jalisco es una iniciativa liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y C-Minds. FERLAC Jalisco trabaja a través de la articulación de academia, sociedad civil, sector público y sector privado en 3 componentes. 1. Es la implementación de soluciones tecnológicas mediante técnicas de inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales en Jalisco. Otro es la recomendación en creación de política pública para el uso de inteligencia artificial, así como el impulso del uso ético y responsable de esta. Y el tercer componente es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local de inteligencia artificial responsable. FERLAC Jalisco forma parte de uno de los hubs de FERLAC que tienen presencia en Medellín, Colombia, Costa Rica y Uruguay. En Jalisco se cuenta con un diferenciador único, el componente de emprendimiento que busca fortalecer al ecosistema emprendedor en IA a través de actividades como el programa de aceleración de startups de IA PASIA, IA Talks, talleres de integración de inteligencia artificial responsable y de Venture Capital, hackatones y el análisis del ecosistema jalisciense de emprendimiento en inteligencia artificial. FERLAC, por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Gracias. Y ahora sí, para comenzar, queremos darle la bienvenida a David González. David es doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá. El tema que David eligió para su tesis de maestría y doctorado fue un sistema bioinspirado en el prediagnóstico de cáncer de mama. David ha sido catedrático, además de desempeñarse actualmente como Senior Software Engineer en la empresa EPAM Systems. Bienvenido, David, el micrófono es tuyo. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla para mostrarles la presentación. Listo. ¿Ella se ve, cierto? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar con esta presentación. En sí yo les voy a hablar sobre el tema de tesis que estuve trabajando en maestría, en doctorado, y es un sistema el cual se denomina Isaac. Es un algoritmo computacional inteligente y que está bien inspirado. Y bueno, nosotros lo aplicamos en prediagnóstico de cáncer de mama. Entonces vamos a abordar esta presentación viendo un contexto, entrando en contexto acerca de pues el tema como tal, de qué es lo que hicimos. Y bueno, ya después vamos a ver qué es el algoritmo, cuáles son las propuestas que realizamos, cuáles son los resultados que obtuvimos, las conclusiones y cuál es el trabajo que todavía queda a futuro. Entonces, para comenzar hay que entrar un poco en contexto. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte de mujeres en México
Y bueno, es un problema muy alarmante, ¿no? Es una cuestión que no depende del género, no depende de la edad, depende de muchos factores. Entonces, el que una persona desarrolle cáncer de mama depende de muchos factores, así como los otros cánceres que hay. Hay varios factores que pueden generar esta enfermedad. Ahora, ¿qué es en sí el cáncer? El cáncer es la clonación. Es una enfermedad que causa la clonación descontrolada de células cancerígenas. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Todos tenemos células cancerígenas, es decir, el proceso de nuestras células se dividen, se generan nuevas células, o sea, no siempre tenemos las mismas células con las que nacimos, siempre se van a ir modificando, siempre van a ir cambiando y sobre todo siempre van a ir mutando. Pero ¿qué ocurre? Cuando ocurre el cáncer es porque estas células mutan de una forma anormal para el cuerpo. Muchas de las veces, si no es que casi siempre, nuestro sistema inmune lo que hace es detectar estas células que se generaron mal, que se clonaron de forma incorrecta, y las destruye, las elimina. Y hasta ahí termina el problema. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando nuestro sistema, por cualquier razón falla o por lo mismo de la edad, ya nuestro sistema ya no funciona como antes? Entonces nuestro sistema inmune deja pasar estas células. ¿Y qué es lo que ocurre con las células cancerígenas? Estas células se van a seguir replicando y cada una de ellas va a volverse a replicar y así va a seguir todo este proceso. Entonces, esto ya es lo que se le conoce como el cáncer, una clonación anormal de las células, una clonación descontrolada. ¿Cuál es el proceso? Bueno, estas células primero empiezan a generarse. Si no son destruidas por el sistema inmune, se empiezan a acumular. Y esta acumulación se le conocen como los quistes, se le conoce como cáncer in situ, es decir, cuando el cáncer está en una sola parte. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando este cáncer sale más de control, este cáncer se propaga a otras partes del cuerpo y se le conoce como metástasis. Este proceso ya es muy delicado, ya es una fase casi terminal, porque el cáncer ya no está en una sola parte, sino que ya se propagó por todos lados. Entonces, teniendo esto en cuenta, esto aplica para la mayoría de los cánceres, todos se propagan de la misma forma, se acumulan y después se propagan. Entonces, ¿qué es lo importante? Necesitamos tener un sistema automático, un sistema que nos permita, o más que nada que le permita al médico, poder realizar un prediagnóstico temprano de la enfermedad para poder realizar un tratamiento que al final lo que queremos es lograr la supervivencia del paciente. Entonces, queremos un sistema que nos dé estas características, que sea eficiente, que nos pueda dar el prediagnóstico y que nos lo pueda dar en una etapa temprana de la enfermedad. Entonces, muchos de los algoritmos que hay son muy complejos, es decir, tienen una alta complejidad computacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de buscar con este algoritmo? Que sea lo más sencillo posible, que dé resultados buenos de una forma sencilla. Y bueno, también, muchos de los algoritmos presentan un sesgo hacia el desbalance, es decir, cuando tenemos un ambiente desbalanceado, se van a sesgar o van a tratar de tender hacia la clase mayoritaria. Supongamos un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos un conjunto de frutas. Por ejemplo, tenemos 50 naranjas y tenemos solo 3 limones. Entonces, si yo le pregunto al sistema qué crees que haya la mayoría y si yo te voy a entregar una nueva fruta, el sistema va a creer que esa fruta va a ser una naranja, ¿no? Porque tenemos la mayoría de naranjas y tenemos muy pocos limones. Entonces, el sistema se va a sesgar, va a irse casi siempre hacia la clase mayoritaria. Esto ocurre en muchos de los algoritmos y lo que vamos a tratar con esta propuesta, o lo que se trató con esta propuesta es reducir ese sesgo hacia la clase mayoritaria. Vamos a entender un poco cómo funciona el proceso del prediagnóstico. El paciente se somete a un estudio, en este caso mamográfico, porque vamos a tratar el cáncer de mama, se somete a un estudio mamográfico y a partir de ese estudio mamográfico se genera una imagen digital. Una imagen como aquí se muestra,
Es una imagen en blanco y negro, una imagen que se obtiene a través de rayos X, a través de hacer pasar de rayos X por el tejido mamario. Se obtiene una imagen digital. Posteriormente, esa imagen digital se le va a aplicar un proceso de segmentación, que lo que va a hacer la segmentación es, nosotros ya tenemos nuestra imagen, pero no nos interesa todo de la imagen. Lo único que nos interesa es una parte pequeña, una parte grande, pero solo nos interesa una parte en concreto. Entonces, con la segmentación nosotros vamos a obtener esa región de interés que a nosotros nos interesa, valga la redundancia. Esa región de interés que a nosotros nos llama la atención o que nosotros vamos a utilizar es lo que se va a obtener con la segmentación. Ya que nosotros tenemos la lesión segmentada, es decir, la región que está afectada por algo, aún no sabemos qué es, está afectada por algo o que es anormal, se le van a obtener características. Características se pueden obtener muchas, por ejemplo, se puede obtener la densidad mamaria, se puede obtener el área, el perímetro, la circunferencia, la curtosis, muchas características se pueden obtener. ¿Cómo vamos nosotros a determinar cuáles son las características que nos importan? Lo vamos a consultar con un grupo de expertos, en este caso con oncólogos, con radiólogos, que ellos nos van a decir las características que nosotros necesitamos para que nuestro algoritmo funcione. Entonces, una vez que ya obtuvimos las características de esa lesión, vamos a proceder a la clasificación. ¿Qué es la clasificación? La clasificación es asignar una clase, asignar un valor a un objeto. Por ejemplo, a una imagen nosotros le vamos a asignar si pertenece a cáncer maligno, a cáncer benigno, si no es cáncer. Eso es lo que vamos a hacer en la clasificación, asignarle una etiqueta, una clase, a un patrón, a una tribu, a un objeto. Y posteriormente, ya que nosotros tenemos toda la clasificación, que ya tenemos todos nuestros objetos etiquetados, ese conjunto de objetos etiquetados se le entrega al médico. Eso es el prediagnóstico. Se le llama prediagnóstico porque al final el médico es el que tiene la última palabra, es el que va a dar el tratamiento. Entonces nosotros como parte de sistemas únicamente le vamos a dar el prediagnóstico. Le vamos a decir, con base en lo que nuestro algoritmo aprendió, cuáles son los que clasificó como cáncer, cuáles son los que no. Eso es lo que le vamos a entregar al médico. Ahora, han habido muchos trabajos que han abordado cáncer de mama, que han abordado cualquier otro cáncer. Y bueno, con respecto a tratamiento de imágenes, han habido varios algoritmos. Por ejemplo, puede ser la mejora de contraste, en la que nosotros nuestra imagen vamos a modificarla, vamos a hacerle un preprocesamiento para lograr obtener la región de interés de una forma más clara. Hay otros algoritmos, como son los elementos de estructura, donde nosotros vamos a recorrer nuestra imagen utilizando un elemento que nos va a servir para poder obtener lo que nosotros queremos, la región de interés. Existen otros algoritmos que son redes convolucionales, que lo que van a hacer es van a aplicar como una especie de red neuronal para nosotros obtener lo que nos interesa. En este caso, lo que nos interesa es la lesión, la segmentación de la lesión. Existen otras formas, como son las imágenes térmicas, imágenes infrarrojas, imágenes con rayos X. Entonces, el proceso de segmentación, el tratamiento de las imágenes se ha abordado desde muchas formas, desde muchos enfoques. Lo mismo ocurre con la clasificación. La clasificación se ha abordado desde el enfoque de algoritmos genéticos, el enfoque de máquinas de soporte vectorial, que dan muy buenos resultados. También se ha abordado desde las redes neuronales. Y bueno, entre otros, también se ha utilizado la selección de atributos para realizar la clasificación, es decir, para asignarle una etiqueta. Ahora, si nosotros ya nos dimos cuenta con esta revisión del estado del arte, de los trabajos previos, ya nos dimos cuenta de que existen muchos algoritmos que hacen pues lo que queremos, ¿no? Clasificar cáncer de mama. ¿Para qué hacer otro? Bueno, Whooper y McCready nos da la respuesta en 1997 con el teorema de No-Free-Lunch. ¿Qué nos dice? Bueno, entre todo lo que nos dice el teorema de No-Free-Lunch, como dice su nombre, no hay un almuerzo, no hay una comida que sea gratis.
siempre nos va a costar algo, ya sea dinero, ya sea costo computacional, ya sea infraestructura, siempre va a haber un costo. Entonces, con respecto a lo que nos compete, que es la clasificación, que es la segmentación, el teorema de No-Frilloch nos dice que no existe un algoritmo perfecto. Es decir, si nosotros tenemos un algoritmo que funciona muy bien para un banco de datos, es decir, que es muy específico para un banco de datos, cuando nosotros lo apliquemos en algo más general, no va a funcionar tan bien. Y lo contrario, si nosotros tenemos un algoritmo que generaliza muy bien todo un conjunto de bancos de datos, si nosotros lo aplicamos de una forma específica a un banco de datos, no va a funcionar muy bien. Entonces, eso es en sí lo que nos dice el teorema de No-Frilloch. No existe un algoritmo que sea perfecto. Entonces, como no existe un algoritmo que sea perfecto, nosotros vamos a proponer, o nosotros propusimos nuestro propio algoritmo. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar las metaheurísticas, que en sí, una metaheurística proviene de dos terminologías griegas. La primera es meta, que significa más allá, y la segunda es heurística, que significa encontrar. Entonces, ¿qué es una metaheurística? Es un algoritmo que va a encontrar lo que está más allá. ¿Qué se refiere con esto de más allá? Las metaheurísticas se basan en comportamientos de la fauna o en procesos biológicos. Entonces, nosotros vamos a tomar la premisa de que la naturaleza ya es perfecta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modelar la forma en que trabaja la naturaleza para aplicarla en un algoritmo. ¿Qué ventajas tienen las metaheurísticas? Bueno, las metaheurísticas hay que entender primero que existen dos tipos de problemas principales. Los problemas que se pueden resolver con un costo computacional polinomial, es decir, entre comillas, sencillo, y los algoritmos que son más complejos, es decir, que no tienen un tiempo polinomial, se le conoce como algoritmos no polinomiales. Entonces, estos algoritmos son más complejos. Y bueno, ¿qué es lo que van a hacer las metaheurísticas? Las metaheurísticas trabajan muy bien con estos algoritmos complejos, con los algoritmos que no son polinomiales. ¿Por qué? Porque tienen dos características principales. Una que es la diversificación, es decir, las metaheurísticas tienen estrategias que van a permitir salirse de los óptimos locales y buscar más soluciones en su espacio de búsqueda. Y otra, que es la intensificación, es decir, ya que encontramos una solución, entre comillas, más o menos buena, la metaheurística va a tratar de que esa solución se vuelva todavía mejor. Entonces, vamos a utilizar metaheurísticas. Vamos a utilizar también optimización. La optimización se basa en que nosotros ya conocemos el modelo, ya conocemos la salida esperada y lo que queremos es conocer cuáles son las entradas. Entonces, en eso se va a basar la optimización, en maximizar, minimizar o bien obtener las entradas adecuadas para nuestro algoritmo. Vamos a utilizar también la distancia de O. Este tipo de distancia es diferente de otras porque esta distancia puede trabajar con valores numéricos y valores categóricos. ¿A qué me refiero con esto? Un valor numérico es un número como tal. Por ejemplo, ¿cuál es tu estatura? Mi estatura es 1,80. Mi estatura es 1,70. Por ejemplo, mi peso, no sé, mi peso es 77, mi peso es 89, mi peso es 50. Son números. Pero, ¿qué pasa si yo digo, ¿cómo está el clima? El clima no lo podemos decir, el clima está a 47, o el clima está a 12, el clima está... Porque eso ya sería una temperatura, ¿no? La temperatura sí, pero el clima como tal no lo podemos definir con un número, no es numérico. Entonces, se le conocen como valores categóricos. Por ejemplo, yo puedo decir el clima el clima es cálido, o el clima es templado, el clima es frío. Son cosas que ya no son un número como tal. Entonces, si yo quiero comparar por ejemplo, clima caliente con temperatura 47, no podemos realizar una resta, no podemos realizar una suma, porque no hay forma de sumar 47 con caliente. Entonces, ahí es donde utilizamos la distancia de Ohm. La distancia de Ohm nos va a permitir realizar esta suma, realizar esta comparación entre dos valores entre dos patrones que contienen diferentes atributos numéricos y categóricos. También utilizamos el algoritmo de clustering que se llama CHCCF-DAC. Es un algoritmo de clustering que se basa en buscar centroides, buscar centros
e ir agrupando cada uno de nuestros patrones, de nuestros elementos. Ir generando pequeños grupos. Y bueno, utilizamos bancos de datos. Entre los bancos de datos que utilizamos fueron 10 bancos de datos, que ahorita vamos a ver un poco más a detalle. A grandes rasgos, estos bancos de datos presentan desbalance, es decir, hay una clase que tiene muchos patrones y una clase que tiene pocos patrones. Entonces, 7 de los 10 bancos de datos presentan desbalance, algo que afecta a muchos algoritmos, y 2 de los 10 bancos de datos tienen atributos categóricos. Como les mencionaba, los atributos como calor, caliente, todos esos atributos que no son números, tienen 2 de nuestros bancos de datos. 7 bancos de datos son relacionados directamente a cáncer de mama y otros 3 bancos de datos no son directamente relacionados a cáncer de mama, sino de una forma indirecta, es decir, tratan con pacientes que se sometieron a cirugías, pacientes que sobrevivieron, pacientes que no. Son relativamente cercanos a cáncer de mama, pero no tan directos. Y bueno, para eso utilizamos un banco de datos de imágenes, un banco de datos que fue proporcionado por la Universidad de Porto en Portugal, y es un banco de datos que contiene 362 imágenes, las cuales fueron utilizadas para segmentación y clasificación. Aquí a grandes rasgos tenemos los 10 bancos de datos que fueron utilizados, la cantidad de patrones que contiene cada uno de los bancos de datos, la cantidad de atributos numéricos, atributos categóricos, si contiene o no valores perdidos, algo también muy importante porque en la mayoría de los bancos de datos ocurre de que los valores se pierden por cualquier razón, no fueron tomados, se les perdieron los papeles, cualquier razón estos valores están perdidos. No hay forma de recuperarlos, entonces algunos de los bancos de datos que tenemos presentan esta característica de tener valores perdidos. Y bueno, finalmente tenemos en la última columna el índice de desbalance. Se considera que un banco de datos es desbalanceado cuando su índice de desbalance es mayor a 1.5. Con respecto a los algoritmos de segmentación, tenemos varios algoritmos, 7 algoritmos de segmentación que fueron utilizados, de los cuales 2 de estos algoritmos son algoritmos clásicos de segmentación. El primero es el algoritmo de Otsu, que fue por primera vez propuesto por Otsu en 1979. Como podemos ver, es un algoritmo, entre comillas, antiguo, pero que nos da buenos resultados. Es muy utilizado en la literatura. Es tan utilizado que Kittler y Illingworth hicieron una modificación de este algoritmo unos cuantos años después, 7 años después, en 1986, ellos realizaron una modificación y fue conocida como Kittler y Illingworth. Es un algoritmo también de segmentación que nos va a permitir obtener las regiones de interés. Tenemos otros 5 algoritmos que hay algo muy importante con estos algoritmos. Estos algoritmos no son diseñados para segmentación, son diseñados para optimización. Entonces, estos algoritmos es uno que se basa en murciélagos, en el comportamiento de los murciélagos, otro que se basa en los algoritmos genéticos, en cómo nosotros vamos evolucionando, otro que se basa en la propagación de las hierbas en un campo, cómo se propagan las hierbas, otro que se basa en el movimiento de partículas. Estas partículas pueden ser las aves, pueden ser peces, pueden ser cualquier cosa que tenga que ver con partículas. Y finalmente uno que se basa en el recocido simulado, es decir, el proceso de cómo nosotros calentamos un metal y después lo enfriamos rápidamente para lograr que este metal tenga características especiales. Entonces, estos algoritmos hay que tener en cuenta y muy claro de que no son diseñados para segmentación. Entonces, ahorita vamos a ver qué fue lo que hicimos nosotros. Los algoritmos de clasificación, se probaron 10 algoritmos de clasificación, entre los cuales tenemos 6 algoritmos clásicos, que son las máquinas de soporte vectorial, las redes neuronales, KNN, Reaper, árboles de decisión y Ney-Bayes, que son 6 algoritmos clásicos de clasificación que dan buenos resultados. Y tenemos 3 algoritmos, que es ERS, Clonalog e Immunos. Son 3 algoritmos que están basados en el mismo principio de un sistema inmune, pero nosotros obtuvimos mejores resultados. Entonces, nuestro algoritmo se le conoce como ISAC, Artificial Immune System for Associative Classification. Es un algoritmo que se basa en un sistema inmune para lograr la clasificación de cáncer de mama. Ahora,
¿cómo vamos a saber que nuestro algoritmo es mejor o que es peor que otros algoritmos? Bueno, con respecto a la segmentación tenemos dos medidas. La primera es la medida de pureza y la segunda es la medida F. La medida de pureza, cada una de ellas nos va a obtener diferentes características. La medida de pureza nos va a decir cuántos píxeles fueron segmentados de forma correcta, es decir, pertenecen correctamente al grupo. Y la medida F nos va a decir, va a tomar en cuenta la precisión, va a tomar en cuenta los falsos positivos, falsos negativos, los verdaderos positivos y verdaderos negativos. Va a tomar en cuenta esas características para decirnos qué tan buena es una segmentación comparada con otras. Respecto a la clasificación, vamos a utilizar métodos de validación. ¿Qué es un método de validación? Nosotros dividimos nuestro banco de datos en dos partes. Una parte con la que nuestro algoritmo va a entrenar y una parte que va a servir de prueba, con la que vamos a ver qué tan bueno es el algoritmo. Entonces, eso es en sí un método de validación. Dividimos nuestro banco de datos en dos partes, una para entrenar y otra para probar. El método de validación es algo muy importante si queremos comparar qué tan bueno es un algoritmo con otro. En 2012, López y sus colaboradores hicieron un estudio donde determinaron que cuando un banco de datos o varios bancos de datos de los que queremos comparar presentan desbalance, lo más adecuado es utilizar un K4 Cross Validation con una K igual a 5. Es decir, vamos a dividir nuestro banco de datos en 5 partes y vamos a iterar 5 veces. En cada una de las iteraciones, el primer conjunto, la primera partición va a ser el conjunto de prueba y todo lo demás va a ser el entrenamiento. En la segunda iteración, el segundo conjunto va a ser el de prueba y todas las demás entrenamiento. En la tercera, el tercer conjunto va a ser el de prueba, todas las demás entrenamiento y así con las 5 partes. Entonces, con este método de validación vamos a comparar la clasificación. Y para eso vamos a utilizar una medida que es la medida de accuracy, que esta medida se basa en cuántos patrones fueron clasificados de forma correcta con respecto a todos los patrones del conjunto de prueba. Esta medida nosotros la multiplicamos por 1000 para que nos dé por 100, para que nos dé un porcentaje entre 0 y 100. Ahora, vamos a comenzar ya a ver qué fue lo que nosotros propusimos para este trabajo. El primero es el algoritmo de segmentación inspirado. Entonces, hay que recordar algo. Yo les comenté que los algoritmos que se probaron son algoritmos que no están enfocados a segmentación. Entonces, como no están enfocados a segmentación, tenemos que encontrar la forma de modificarlos de tal forma que los podamos utilizar para segmentación. ¿Qué fue lo que se realizó? Estos algoritmos son utilizados para optimización, es decir, para calcular máximos o calcular mínimos. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros utilizamos una función que es conocida como el índice de Dunn, que lo que hace este índice de Dunn es, nosotros vamos a tomar la relación y lo que vamos a hacer es, esta relación, nosotros lo que queremos es que los píxeles que sean del mismo grupo, que estén muy juntos. Y los píxeles que sean de diferente grupo al que tenemos, que estén muy separados. Es decir, lo que queremos es lograr que los píxeles que pertenezcan a un grupo estén juntitos y los que pertenezcan a otro grupo estén alejados de este grupo. Para eso vamos a utilizar el índice de Dunn. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Cada uno de nuestros algoritmos tiene individuos, es decir, tiene patrones que tienen esta forma, es decir, en este ejemplo tenemos un individuo que tiene 3 componentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la escala de grises que va de 0 a 255 y lo que vamos a hacer es, cada uno de los componentes de un individuo le vamos a asignar un valor en la escala de grises y lo vamos a limitar a la escala de grises de 0 a 255. Entonces, supongamos que yo tengo 3 individuos. Estos 3 individuos, cada uno tiene 3 componentes con valores diferentes. Si yo aplicara el proceso de segmentación al primer individuo, obtendría esa imagen con esos valores.
Si yo aplicara el proceso de segmentación al segundo individuo, obtendría estos valores y lo mismo con el tercero. Perdón, esa imagen, obtendría esa imagen y esa otra imagen. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es eso, cada uno de los individuos y cada uno de los componentes de cada individuo lo vamos a representar como un nivel en la escala de grises. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, con esta idea de representar cada uno de los individuos como cada uno de los componentes de los individuos como un nivel de gris, nosotros podemos llegar a esta secuencia, a este conjunto de pasos para poder utilizar cualquier metaheurística. Nosotros vamos a seleccionar la metaheurística que queramos, que esté diseñada para optimización. Vamos a representar y limitar cada uno de los componentes de los individuos de 0 a 255. Vamos a modificar la función de optimización para que utilice el índice de Dunn y lo maximice. Y vamos a ejecutar nuestra metaheurística. Ya sea de murciélagos, ya sea de hierbas, ya sea de algoritmos genéticos. La metaheurística que queramos puede funcionar aquí. Y posterior a eso vamos a realizar la segmentación. ¿Cómo hacemos la segmentación? Cada uno de los píxeles lo vamos a comparar con los componentes y vamos a asignarle el componente más cercano. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos con esto? En el primer celda, nosotros tenemos la imagen original. Esta imagen original, hay que tener también algo en cuenta, muy claro. Estas imágenes que nos proporcionó la Universidad de Porto en Portugal, estas imágenes ya fueron segmentadas por un grupo de expertos radiólogos, es decir, un grupo ya de radiólogos realizó cuál era la segmentación correcta para esa imagen. Esta imagen nosotros la vamos a conocer como prueba de verdad y lo que vamos a intentar con nuestro algoritmo es de que el resultado de nuestro algoritmo sea lo más parecido a esta prueba de verdad. Entonces, en la segunda celda, nosotros tenemos la prueba de verdad, la imagen que segmentaron los radiólogos. En la tercera imagen, nosotros tenemos la región de interés, la lesión superpuesta en la imagen original. Y en las otras imágenes, nosotros tenemos nuestros 7 algoritmos. Los dos primeros son los 2 algoritmos clásicos de segmentación, que en este caso es Otsu y Kittler and Illingworth. Y los otros algoritmos es el algoritmo de murciélagos, el algoritmo de hierbas, el algoritmo de genéticos, el algoritmo de recocido simulado y el algoritmo de partículas. Entonces, nosotros aquí podemos darnos cuenta de algo. Hay algunos algoritmos, por ejemplo, el algoritmo H, que es el algoritmo de algoritmos genéticos, y el algoritmo de Otsu, que están obteniendo imágenes muy parecidas a lo que nosotros queremos. Aquí tenemos otra imagen que igual presenta algunas características. Aquí nos damos cuenta también de algo. El algoritmo de Otsu está obteniendo la región de interés, pero también le está agregando cosas que no corresponden a la imagen original. Aquí podemos ver también que el algoritmo G, que en este caso es IWO, Invasive Weed Optimization, el algoritmo basado en hierbas, este algoritmo estamos viendo que obtiene una región más parecida a la imagen original. Entonces, esto lo hicimos para todas las imágenes, las 362 imágenes, y calculamos las medidas de pureza y la medida F. Estas medidas son las medidas que se presentan aquí, es el promedio de las medidas, y como podemos ver, los algoritmos genéticos obtienen un buen desempeño realizando la segmentación en la pureza, y IWO obtiene un buen desempeño en la medida F. Si nos damos cuenta, los algoritmos Otsu y Kittler and Illingworth no obtuvieron tan buenos resultados, es decir, están en las posiciones menores a los algoritmos que nosotros probamos. Con respecto a la propuesta de clasificación, una vez que ya tenemos la segmentación realizada, nosotros vamos a proceder a realizar la clasificación. Para eso, nosotros nos basamos en el sistema inmune humano. Vamos a entender un poco cómo funciona el sistema inmune humano. El sistema inmune contiene algunas células que se le conocen como macrófagos. ¿Qué es lo que hace un macrófago? Cuando llega un antígeno, es decir, una partícula que nuestro cuerpo no reconoce,
una partícula mala, una partícula, sí, un antígeno, una partícula que nuestro cuerpo no reconoce o que es dañina, lo que va a hacer el macrófago viene de la palabra griega macro, que significa grande, y fagos, que significa boca. Entonces, el macrófago se le conoce como la gran boca. ¿Por qué? Porque se va a comer todos los antígenos. Es decir, cualquier antígeno que se le presente, el macrófago se lo va a comer, y lo que va a hacer este macrófago va a sacar algunas partes, o sea, va a consumir el antígeno, va a consumir la parte mala, y va a sacar unas cosas que van a servir posteriormente para poder generar anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo, como se muestra en la imagen de la derecha, un anticuerpo es como una célula, que lo que hace es, tiene una especie de patitas, llamémosla así, y esas patitas, cada uno de los antígenos tienen otras patitas que se le llaman epítopes. Estos epítopes son como si hiciéramos el juego de la llave y la cerradura. Cada uno de los antígenos es como si fuera una llave, y cada uno de los anticuerpos tiene patitas que van a reconocer esas llaves, es decir, que son como cerraduras. Entonces, ¿qué es lo que hacen los anticuerpos? Una vez que los macrófagos se comieron al antígeno, van a generar anticuerpos, van a aprender de este antígeno y van a generar anticuerpos. El anticuerpo va a contener unos receptores que le van a servir para identificar a los antígenos, es decir, las llaves, llamémoslas así, las llaves que tienen los antígenos van a entrar en alguno de las cerraduras que tienen los anticuerpos. Entonces, esta es la forma en la que funciona nuestro sistema. Cuando llega algo que no reconocemos, lo consume nuestro sistema, aprende de eso y genera anticuerpos que le van a servir para después poder aprender más, poder reaccionar de una forma mejor. Entonces, este tipo de reacción se le conoce como respuesta inmune innata o respuesta inmune adquirida. Nuestro sistema, nuestro modelo de clasificación se va a basar en estos dos tipos de respuesta. El primero es la respuesta inmune adquirida, que consta de 5 fases. Cada una de las fases ahorita le voy a explicar más a detalle qué es lo que ocurre con un ejemplo práctico. Y la segunda respuesta es la respuesta inmune innata, es decir, nuestro algoritmo ISAC, que es Artificial Immune System for Associative Classification, se va a basar en estas dos respuestas. La primera se podría ver como la fase de entrenamiento y la segunda se podría ver como la fase de clasificación. Para eso, nuestro algoritmo, al ser una metaheurística, contiene varios valores. Algunos de los valores más importantes que nosotros consideramos es la cantidad de anticuerpos y la cantidad de generaciones. ¿Cómo vamos a determinar cuál es la cantidad de anticuerpos correcta y la cantidad de generaciones? Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a fijar o dejar de forma fija la cantidad de clones, la cantidad de ajustes y cuál es el valor adecuado de anticuerpos. Y lo mismo para generaciones. Vamos a ver en qué punto nuestro algoritmo converge para poder determinar la cantidad de generaciones. ¿Esto para qué nos va a servir? Supongamos que mi algoritmo, en este ejemplo que les muestro, funciona bien con 80 anticuerpos y con 20 generaciones. Entonces, no tendría caso que yo a mi algoritmo le metiera 500 anticuerpos y le metiera 1000 generaciones, que lo hiciera ejecutarse 1000 veces, si al final nosotros estamos viendo que con 20 generaciones funciona bien. Entonces no tiene caso meterle más y al final lo único que va a hacer es que tal vez se sobreentrene, que dé malos resultados. Para eso nos van a servir estos test de convergencia, para poder determinar con qué valores nuestro algoritmo ya funciona lo mejor que se puede. Esto se realizó para cada uno de los bancos de datos y se obtuvieron los valores de anticuerpos y generaciones para cada banco de datos. Ahora, ¿cómo funciona nuestro algoritmo? La primera de las respuestas es la respuesta adaptativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos esta distribución que consta de 5 patrones de clase A, que son los azules, y 5 patrones de clase B. Es decir, tenemos un banco de datos balanceado. Tenemos la misma cantidad de patrones de una clase que de otra. ¿Qué es lo que va a hacer? Los macrófagos, como nosotros vimos, los macrófagos se van a comer
todo lo que encuentran. Entonces, aquí nosotros los macrófagos los vamos a representar como círculos, es decir, un macrófago se estaría comiendo cada uno de estos. Hay que tener en cuenta algo, que en nuestro algoritmo los macrófagos van a hacer, o sea, la clase de los macrófagos va a ser determinada por la cantidad, bueno, por los patrones que se hayan comido. Entonces, del lado izquierdo podemos ver que un macrófago se comió dos anticuerpos, 2 patrones de clase B. Entonces, ese macrófago va a ser de clase B. Lo mismo del lado derecho. Un macrófago se come dos patrones de clase A, entonces ese macrófago va a ser de clase A. En la segunda de las fases, la activación de los linfocitos B, los macrófagos van a generar células que en este caso se le conocen como los linfocitos B. Esas células que generan, nosotros las vamos a representar aquí como las X y como los triángulos. Entonces, dependiendo de los anticuerpos que se hayan comido, se va a generar un promedio, se va a calcular un promedio entre esos patrones y se van a colocar ahí, se van a colocar los anticuerpos. En la tercera fase, lo que se va a hacer con esos anticuerpos que nosotros ya tenemos, los vamos a ajustar. Es decir, vamos a hacer que cada uno de los anticuerpos, si un anticuerpo es de clase A, se va a acercar a los patrones de clase A. Si un anticuerpo es de clase B, se va a acercar a los patrones de clase B. Y eso se va a hacer con cada uno de los anticuerpos. Se van a acercar a la clase que pertenecen. Posteriormente vamos a hacer la parte de diversificación. ¿Cómo vamos a hacer esto? En la fase 4 vamos a generar clones. Los clones se van a generar muy parecidos al padre, es decir, cada uno de los anticuerpos va a generar una cantidad definida de clones, supongamos 10 clones, o en este caso 2 clones, va a generar 2 clones, pero cada uno de los clones va a tener una pequeña variación. Esto nos va a servir para poder explorar nuestro espacio de búsqueda local. Y bueno, en esta misma fase se va a realizar la supervivencia, es decir, estos clones que se generaron y el padre, en este caso estos tres elementos se van a promediar y vamos a obtener un patrón nada más, un anticuerpo únicamente. La última parte, ya que realizamos esto se va a repetir una cantidad definida de generaciones y ya que haya terminado nos vamos a quedar con los mejores anticuerpos. Eso se le conoce como la fase 5. La siguiente respuesta únicamente consta de una fase y lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a tomar en cuenta nuestra memoria inmunológica, es decir, lo que generamos en la fase anterior, y para cada patrón cuya clase se desconoce, lo que vamos a hacer es, tomamos ese patrón y vamos a compararlo contra nuestros anticuerpos. El anticuerpo más parecido le vamos a asignar la clase. Si nos damos cuenta, funciona de una forma muy sencilla, son operaciones de divisiones, son operaciones de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y con eso, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Estamos obteniendo buenos resultados, es decir, realizamos el cálculo del desempeño para todos los bancos de datos y es la columna que se presenta en verde, es nuestro algoritmo comparado contra todos los demás algoritmos. Si nos damos cuenta, en varios de los bancos de datos, nuestro algoritmo obtiene mejores desempeños. Aquí podemos ver contra los 10 bancos de datos. En varios de los bancos de datos obtuvieron mejores desempeños que los algoritmos clásicos de clasificación. Ahora, decir que se obtuvieron buenos desempeños es muy subjetivo. Tenemos que ser más objetivos. Para eso vamos a realizar un test de Wilcoxon, que lo que va a hacer es, vamos a comparar nuestro algoritmo contra todos los demás y vamos a ver qué tan bueno es. Entonces, para esta primera prueba se realizó contra algoritmos basados en el mismo principio y obtuvimos buenos resultados. Comparado contra los otros algoritmos clásicos, contra 3 obtuvimos buenos resultados, contra 2 se está al mismo nivel y contra máquinas de soporte vectorial necesitamos más evidencia, es decir, necesitamos más pruebas para poder determinar si es bueno, igual o peor. No se logró, con las pruebas no se logró definir qué algoritmo era mejor. Entonces, ¿por qué utilizar este modelo? Este modelo es una contribución a la inteligencia artificial y sobre todo a los algoritmos inspirados y a los algoritmos evolutivos. ¿Qué otras ventajas tiene este algoritmo? Nosotros, cuando entrenamos y en la forma de que nosotros entrenamos, estamos reduciendo
la cantidad de anticuerpos, la cantidad de patrones necesarios para la clasificación. De igual forma, como pudimos ver con los resultados, obtuvimos desempeños mejores y comparables con los algoritmos clásicos de clasificación. Entonces, en conclusión, este algoritmo está basado en un sistema inmune humano, en un sistema inmune artificial, y tiene buenos desempeños. Se probaron 5 algoritmos de segmentación y obtuvieron buenos resultados. Y bueno, también basado en los test estadísticos, la clasificación muestra buenos resultados y comparables con el resto. Es decir, con otros algoritmos es comparable y a muchos otros los supera. Bueno, con respecto a los algoritmos basados en el mismo principio, se obtuvieron una gran mejora, se obtuvieron mejores desempeños y aún quedan muchas cosas por hacer. Existe el cómputo distribuido, el cual no hemos explorado, pero que puede ser explorado para lograr mejores desempeños. También, la modificación de la función de desempeño puede ser realizada de tal forma que nosotros obtengamos mejores desempeños, es decir, modificar el algoritmo de tal forma que entrene de forma diferente y lograr mejores desempeños. También los algoritmos de ajuste, no se probaron diferentes algoritmos. Un algoritmo de ajuste llamado SVM, que es un algoritmo, LBQ, que es un algoritmo de ajuste, fue el único que se probó, no se probaron más, falta esa parte. Y también, el ajuste de parámetros, nosotros realizamos test de convergencia, pero se puede realizar de una forma automática, es decir, meterlo a otra parte del algoritmo para tener los parámetros adecuados para cualquier banco de datos. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, David, por tu participación. Muy interesante. ¿De qué? Gracias. Lo que platicas. Y bueno, pues pasamos, como bien dices, a la parte de las preguntas. Y por aquí nos dicen, ¿es posible que un macrófago consuma una clase A y B al mismo tiempo? Como nosotros diseñamos el algoritmo, no. Los macrófagos únicamente van a consumir los patrones que pertenecen a la clase A o a la clase B. O sea, un macrófago solo se va a comer patrones de una sola clase. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de que utilizamos ese macrófago, cuando consume, por ejemplo, 2 patrones de la clase A, el anticuerpo que se genera es de clase A. Entonces, no exploramos la posibilidad de que se comiera varios, por lo mismo, de que si, por ejemplo, no consumimos uno de clase A y uno de clase B, el anticuerpo que se genere no podríamos definir si es de clase A o es de clase B, entonces no sabríamos a quién está representando, si a la clase A o a la clase B. Lo que hicimos hasta ahorita es únicamente que consumiera patrones de la misma clase. Gracias, David. Tenemos Gracias. por aquí otra pregunta. Ajá. Que dice, ¿cómo ves el futuro de estos problemas de salud alineado a la inteligencia artificial? ¿Qué tan próximo puede empezar a implementarse? Ok, aquí viene una problemática muy grande. Porque la cuestión médica es algo muy delicado, algo que se debe de probar muy bien. Entonces, hasta ahorita, con los algoritmos que nosotros tenemos, funcionan bien. Y bueno, es un campo muy grande, es un campo que se puede explorar. Hay muchas enfermedades, muchos algoritmos que podemos aplicar para realizar el prediagnóstico. Pero también hay que tener en cuenta algo muy claro. Estos algoritmos están siendo aplicados a la medicina. Entonces, estos algoritmos, al ser aplicados a la medicina, van a ser aplicados a una persona. Y bueno, hay que tener en cuenta eso de que si nosotros, en muchos de los casos, no digo que en todos, pero en muchos de los casos, una persona, si tú le dices, oye, mira, tú decides, te voy a pasar con un médico o te voy a pasar con una máquina que va a hacer exactamente lo mismo que el médico, pero en menos tiempo. Entonces, muchas de las personas van a pensar, no, mejor voy con el médico, porque no confían tanto en la computación, en los algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Lograr que esas personas confíen más en la computación, es decir, en todos los algoritmos inteligentes, que tengan esa confianza de que esos algoritmos tienen buenos desempeños y están realizando, bueno, al final el médico es el que tiene la última opinión, pero esos algoritmos están facilitando
las tareas de medicina, las tareas de clasificación, las tareas de segmentación. Entonces es un campo muy amplio, un campo que tiene mucho por delante y la inteligencia artificial se va a utilizar para todo. Gracias. Parecía que estos temas, David, estaban, veíamos, ¿no? Como un futuro muy lejano y pues ya vemos que están aquí a la vuelta de la esquina. Por aquí ya los tenemos ya aquí. Tenemos otra pregunta, David. Sí. Preguntan si hubo alguna diferencia significativa en la exactitud del algoritmo en algún banco de datos en específico. Sí, bueno, para varios bancos de datos me voy a regresar un poco. Para algunos bancos de datos, por ejemplo, este banco de datos que es referente a cáncer de pulmón, nuestro algoritmo lo probamos con cáncer de mama, enfocado a cáncer de mama, pero lo probamos también para otros bancos de datos. Entonces, en este banco de datos, por ejemplo, de cáncer de pulmón, nuestro algoritmo dio buenos desempeños. Nos dimos cuenta de que da buenos desempeños en cáncer de mama, pero también en otros tipos de cánceres, como es el cáncer de pulmón. Entonces, también es un campo que nos queda mucho por explorar, determinar y ver cuáles fueron las características que causaron que este banco de datos, que con este banco de datos nuestro algoritmo tuviera mejores desempeños. Es decir, ponernos a estudiar el banco de datos, ver qué características tuvo, tal vez sea que tiene más clases, que entrenó mejor, que está mejor representado, que no tiene desbalance, o sea, pueden haber varias características que fueron las que influyeron en que obtuviéramos desempeños muy por arriba de los demás algoritmos. Entonces, sí obtuvimos en varios bancos de datos, obtuvimos desempeños parecidos, obtuvimos desempeños superiores, y bueno, ya queda esa parte, explorar por qué se obtuvieron mejores desempeños en esos bancos, qué tienen esos bancos que no tuvieron los otros. Gracias, David. Por aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de error del modelo? Depende de cada uno de los bancos de datos. Por ejemplo, vamos a ver con este banco de datos que es el Breast Cancer Wisconsin, el original. Más o menos aquí podemos ver que nuestro algoritmo tuvo 97% de desempeño. Es decir, si nosotros le presentamos 100 imágenes, 97 las va a clasificar de forma correcta y 3 las va a clasificar mal. ¿Por qué? Es un estudio que hay que ver. Entonces, aquí hay que tener en cuenta también, por ejemplo, en el banco de datos de cáncer de CIR, obtuvimos un 100% de desempeño, es decir, le presentamos 100 imágenes, las 100 las va a hacer de forma correcta. Esto es muy importante porque hay bancos de datos, como les comentaba, el banco de datos de cáncer de pulmón, nosotros obtuvimos un desempeño más o menos como de 62%. Si nos damos cuenta es un desempeño muy bajo, ¿no? Decir 62% casi sería como aventar una moneda, ¿no? Decir, ¿tengo cáncer o no tengo cáncer? Está muy cercano a 50%. Pero ¿qué es lo que ocurre? Regresando otra vez al teorema de No-Free-Lunch, este algoritmo de Isaac tuvo buenos desempeños, incluso comparados con los demás. O sea, Isaac obtuvo un desempeño de 62%, mientras que los demás están por el 50%. Por ejemplo, C4.5, es un algoritmo de árboles, obtuvo como 46-47%, entonces está muy por debajo de la media, muy por debajo del 50%. Entonces, depende del banco de datos, es el desempeño que nosotros obtuvimos. Hay bancos de datos donde lo superamos, el desempeño ya existente, superamos ese desempeño. Hay bancos de datos, por ejemplo, en este diagnóstico, no obtuvimos tan buenos resultados, es decir, estamos en el tercer mejor algoritmo de la comparación, pero máquinas de soporte vectorial nos superó. Entonces, depende mucho de qué banco de datos es el desempeño que obtuvimos. Gracias, David. Pues estamos ya casi a finalizar la sesión, pero tenemos una última pregunta. Ok. Dicen, si no somos muy hábiles aún para la inteligencia artificial, ¿cómo podemos aprender más o qué nos recomendarías hacer para desarrollar nuestros propios modelos? Ok, perfecto. Qué buena pregunta. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Esto implica un trabajo no solo de computación,
sino es un trabajo de varias áreas, es un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Mi formación es en sistemas computacionales, mi maestría, mi doctorado, mi ingeniería es en sistemas computacionales. Entonces, yo no, o sea, si me dices, trata a una persona de cáncer, pues yo no sé ni qué hacerle, ¿no? Pero aquí viene la parte de que hay que apoyarnos entre todas las áreas. Entonces, yo no sé muy bien cómo trabaja el cáncer de mama, pero le pido ayuda a algún experto, a algún oncólogo, a algún radiólogo, y le digo, oye, yo no sé cómo funciona, pero si tú me dices qué atributos debo de obtener de una imagen, por ejemplo, si la imagen tú la ves que la lesión es muy redonda o tiene una circunferencia mayor a tanto, un diámetro mayor a tanto, una área, ok, si tú me das esas características que yo necesito, yo puedo realizar el algoritmo. Entonces, hay que apoyarnos de varias áreas, es un trabajo colaborativo, y la inteligencia artificial se puede aprender en muchos lugares. Muchos de los algoritmos son sencillos, las bases son sencillas, se realizan muchas iteraciones, pero las bases son sencillas. Entonces, hay muchos libros, te puedes basar en libros de Machine Learning, en libros de clasificación, libros de segmentación, libros de inteligencia artificial, y nos vamos a dar cuenta de que casi todos los libros abarcan lo mismo. Casi todos los libros van a hablar acerca de algoritmos inspirados, de algoritmos de metaheurísticas, van a hablar de clasificación, van a hablar de segmentación, de medidas de desempeño. Entonces, yo recomendaría cualquier libro que tú encuentres de Machine Learning, de clasificación, de segmentación, te va a servir. Al final todo sirve. Y bueno, pues el chiste es que tú quieras seguir aprendiendo sobre esto, ¿no? Que tú busques la ayuda, que tú busques la información. Y al final, como les comento, es un trabajo colaborativo. David, muchas gracias. Finalmente, tienen ahí una pregunta de si tu trabajo es público y dónde se podría leer más de esto. Claro que sí. El trabajo está publicado. Existen 2 artículos. Me voy a ir casi a las diapositivas finales. Existen varios artículos que se han publicado. Aquí. Existe este artículo, si gustan tomar una captura de pantalla o algo, es un artículo en una revista internacional, una revista JCR, son como las mejores revistas, y bueno, se publicó este trabajo, también se publicó este segundo trabajo en 2020, igual sobre nuestro algoritmo, entonces ahí pueden revisar más a fondo sobre cómo fue implementado, más pruebas que se realizaron. Y también tenemos publicaciones en varios congresos internacionales. Entonces, cualquiera de eso pueden revisar más información. Igual, si les pueden proporcionar mi contacto, yo con mucho gusto les resuelvo las dudas que tengan y sin problema lo checamos. Pues te agradecemos, David, tu participación, muy interesante todo lo que comentas, mucho que aprender, creo que es un buen tema de inspiración para muchos de los que estamos aquí presentes. Gracias de nuevo, esperamos tenerte cerca en nuestras siguientes charlas. Claro, claro. Actividades y eventos, y aprovecho la oportunidad para invitarlos a los que están aquí conectados con nosotros para que nos acompañen en las distintas actividades que tenemos desde la zona de emprendimiento innovador en redes sociales, a través de LinkedIn, de Facebook. Tenemos un hackathon este jueves y viernes, alineado a la problemática de abandono escolar en secundaria, y bueno, arrancando mayo, 5 y 6 de mayo, tenemos un taller de Venture Capital para startups de inteligencia artificial. Están todos bienvenidos. Muchas gracias a todos y que pasen bonita noche. Gracias. Gracias a todos.